Me llamo Aurora, tengo 72 años y esta es mi voz temblorosa tras tantas décadas de silencios. Nací en una casita de adobe en un pueblo de Colima, en 1955, y crecí entre el polvo de caminos sin asfaltar. Mis padres adoptivos, don Jesús y doña Carmen, eran gente humilde que me crió con amor y sudor. Mis recuerdos de infancia están llenos de ropa remendada y botellas de agua fría en tardes de calor. Mi vida transcurrió pegada a facturas vencidas y sueldos precarios de jornales y costura. Siempre sentí que algo faltaba, como si una pieza de un puzzle estuviera oculta bajo mis pies. Pasaron años de pedir trabajo y de noches en vela, rezando por un mañana que nunca llegaba. A lo largo de 60 y tantos años, mi espejo me devolvía la misma mirada cansada. Hoy, en 2025, vivo sola en un modesto apartamento, rodeada de recuerdos y pósters que prometen esperanza. Mi nieta Valeria, de 28 años, me visita con frecuencia y trae risas donde antes había susurros. Quizá por ella acepté aquel sobre de laboratorio que llegó sin aviso hace un par de semanas. Nunca imaginé que esas páginas revelarían un pasado completamente diferente al mío. Aquí, frente a una computadora y un café frío, les comparto mi verdad. No soy la mujer que creí, y mi nombre real quizá nunca fue Aurora. Pero hoy empiezo a descubrir quién fui en realidad, y necesito que me acompañen en este viaje. Era una mañana de mediados de mayo cuando Valeria puso el sobre la mesa de la sala. El sol de las 8 iluminaba con dureza el logo del laboratorio, Gentest México. Mis manos, inesperadamente firmes, rompieron el sello y extrajeron un folleto con mis datos. Bajé la mirada y leí las palabras que cambiaron el mundo: tu ADN no coincide con tu familia. El corazón me palpitó en el cuello, como un tambor fuera de ritmo y sin compás. Vi cada letra desdibujarse por la cantidad de lágrimas que brotaron sin aviso. El papel crujía igual que mis nervios mientras el aire entrecortado llenaba la habitación. Valeria guardó silencio, sosteniendo mi mano con fuerza y sin apartar los ojos de mí. Sentí el piso temblar bajo mis pies, como si la tierra misma conspirara para contarme el engaño. Recordé el día de mi nacimiento, la partera, la oscuridad, el llanto de un bebé que no era yo. Todo lo guardé en un rincón del alma, hasta que aquel diagnóstico biológico lo liberó. El sobre tembló como mis recuerdos, revelándome la otra historia que viví sin saberlo. Y supe, en ese instante, que mi vida no volvería a ser la misma. El mundo se derrumbó a mi alrededor con un susurro: Aurora, no eres Aurora. Ese fade tu black interior me condujo a una búsqueda de verdades que jamás imaginé. Y con el alma al desnudo, hoy les cuento cómo comenzó todo. Aquella madrugada, el hospital rural parecía dormido bajo la luz temblorosa de las velas. El ruido de las sillas de madera arrastrándose resonaba en el pasillo. Yo apenas era un llanto indefenso, envuelta en una manta raída. La parteira, una mujer de manos ásperas y mirada urgente, registró mi llegada con un trazo firme en el cuaderno. Su voz, templada por años de nacimientos, afirmó: niña fallecida. Pero en sus ojos se asomaba un brillo de complicidad que nadie notó. Tras un suspiro pesado, depositó otro bebé en los brazos de mis padres, envuelto en satén blanco. La criatura tenía la piel tersa y el llanto potente de quien reclama todo lo suyo. Mi madre, exhausta y confiada, recibió al nuevo bebé sin preguntas. Mi padre apartó el sudor de la frente con el dorso de la mano, sin sospechar nada. Mientras tanto, mi llanto original fue cubierto por una sábana arrugada. El suelo de tierra y las baldosas rotas absorbieron el secreto de mi primer aliento. El reloj de pared marcaba las 3 de la mañana, como un testigo silente. Nadie salió del cuarto excepto la parteira, que desapareció con un susurro de viento. Y en ese instante, mi destino quedó sellado en un intercambio invisible. Empecé a vivir con la carga silenciosa de no pertenecer. Mis días transcurrieron entre casitas de madera pintadas de colores desvaídos. Me despertaba al canto de gallos y al chirrido del portón oxidado del vecindario. Cada mes, recibíamos boletos de luz y agua con números rojos que nos helaban la sangre. Los sueldos de jornalera y de ayudante de costura apenas alcanzaban para latas de frijoles. Mis manos guardaban cicatrices de aguja y de palmas partidas por jornadas interminables. En las paredes, colgaban recortes de periódicos con ofertas de empleo que nunca llegaban a mi puerta. Dormía en un colchón delgado sobre el suelo frío, arropada por mantas tejidas por mi madre. Soñaba despierta con una casa con pintura nueva y ventanas que no crujieran al viento. Pero la realidad era un bucle de hambre contenida y miradas esquivas. Aprendí a sonreír con los labios, aunque el corazón se me rompiera en silencio. Había ocasiones en que me preguntaba si otras niñas también habían cargado mi identidad. Mis padres adoptivos envejecieron con la frente marcada por arrugas de preocupación. Y yo, con cada año, enterraba un pedazo de mi historia original en el fondo del alma. Ese peso, invisible para los demás,
me acompañó durante 70 largos años. Durante décadas, mis facturas se amontonaron en un rincón de la mesa de la cocina, como hojas secas a punto de desintegrarse. Cada mes abría el sobre con el pulso acelerado, temerosa de leer cifras imposibles de pagar. La luz se cortaba sin avisar, dejando la casa en penumbras y a mi madre temblando de frío. Recuerdo el marcador de la caldera oxidada que parpadeaba en rojo, señal de deuda pendiente. A veces, para ahorrar, hervía agua en hornillas improvisadas sobre ladrillos calientes. Mi delantal siempre olía a cloro y a sudor de jornadas interminables en la tintorería del pueblo. Los fines de semana hacía encajes a mano bajo la lámpara amarillenta, deseando que alguien comprara mis puntillas. Mis dedos lucían callos blanquecinos y, al frotarlos, sentía casi un alivio al dolor. Las paredes de adobe se agrietaban con el vaivén de los vientos, como mi ánimo cuando faltaba el pan. Soñaba con una nevera silenciosa y repleta, algo tan lejano como un arco iris en noche cerrada. Guardaba monedas en un frasco transparente, contándolas con angustia antes del mercado. Cuando alcanzaba 20 pesos, compraba tortillas y queso para celebrar un pequeño triunfo. La ropa colgada en el tendedero crujía con el aire y me recordaba mi propia fragilidad. Mis amigas comentaban, en voz baja, que merecía más, pero yo solo asentía, sin creerlo del todo. Y así transcurrieron 70 años, facturas, sudor y la oscura certeza de que mi vida estaba en pausa. Fue Valeria quien rompió la rutina con aquel pequeño kit de ADN que compró, por curiosidad, según dijo. Lo pidió en línea una tarde mientras yo dormía la siesta en mi sillón gastado. Al abrir la caja, encontró un frasquito diminuto y un folleto lleno de gráficos coloridos. Me lo mostró con entusiasmo, describiendo cómo, en 2025, millones de historias se reescribían gracias a estos tests. En sus ojos brillaba la idea de aventura, ajena al peso que yo arrastraba en mis hombros. Guardé el frasco con mis muestras de saliva en el mueble del baño, temiendo lo que esos genes revelarían. Las instrucciones pedían registrar el código en una app y esperar un correo en unos días. Esa noche, costuré botones poco usados mientras mi mente repasaba recuerdos difusos. Imaginé mi nombre real, pronunciado por extraños en pueblos donde nunca estuve. Me pregunté si mi reflejo conservaría la misma mirada interrogativa. El teléfono vibró 2 veces antes de mostrar un correo de Gentest México. Sentí un nudo en la garganta al ver el asunto. Descubre tu historia genética. Con la respiración contenida, preparé el café más fuerte que pude y me senté frente a la pantalla. En ese momento, supe que, por fin, mi vida empezaría a cambiar de rumbo. Pasaron 2 días antes de recibir el siguiente mensaje, coincidencia notable con apellido Garnica en Querétaro. Contacto disponible. Al principio, pensé que era un error de la aplicación, una broma de mal gusto. Pero Valeria insistió en llamar al número que aparecía en letra pequeña. La voz al otro lado sonó seria y profesional. Soy la licenciada Rodríguez, del bufete Santa María y Asociados. Sentí el estómago en un torbellino mientras arreglaba mis manos sobre la mesa. La abogada explicó que el apellido Garnica es extremadamente raro y que mi perfil genético coincidía en un 99,8% con un tronco familiar allí. Mi mente retrocedió a las historias de TikTok donde familias enteras cambiaban al descubrir lazos inesperados. Cada palabra de la licenciada pesaba como un yunque, describiendo ramas genealógicas, fotografías antiguas y partidas de bautismo gastadas. Tomé notas temblorosas mientras escuchaba sobre primos y tías lejanos que jamás imaginé tener. La abogada sugirió reunir documentos y coordinar una videollamada con la familia biológica. Mi corazón latía con fuerza, temiendo al mismo tiempo esperanza y traición. Valeria apretó mi mano, y en ese gesto sentí un refugio en medio de la tormenta. Antes de colgar, la licenciada anunció algo más. Hay un testamento fechado en 1995 que menciona a la hija perdida. Mi garganta se secó, aquel detalle sonó a mito y a realidad al mismo tiempo. Guardé el teléfono con un suspiro, sabiendo que nunca imaginé un pago tan alto por el derecho a nacer. Al día siguiente, me citó la licenciada Rodríguez en su oficina de escritorio impoluto y estanterías repletas de libros de leyes. El aire olía a papel antiguo y a un toque suave de pino. Me ofreció agua en un vaso de cristal y yo lo serví con manos temblorosas. Sacó de un folder un folio con el membrete del bufete y, con guantes blancos, deslizó el documento sobre la mesa. En la primera página leí, Testamento de don Salvador Garnica, 12 de octubre de 1995. El párrafo clave rezaba, se deja a la hija perdida de la familia, cuya identidad se confirmará mediante prueba de ADN, la suma de $3 americanos 200,000. El sello lacrado aún conservaba vetas de cera roja y el dorso llevaba la firma temblorosa de un notario. Mi visión se nubló, las letras danzaban ante mis ojos mientras trataba de asimilar el monto. Era una herencia destinada a alguien que yo creía muerta y enterrada en otro lugar.
La licenciada deslizó una fotografía de una familia elegante, vestidos de gala, donde aparecía una niña rubia con ojos verdes. Podría ser tú. El pulso me falló cuando reconocí rasgos que a lo largo de mi vida no supe nombrar. Un silencio denso llenó la habitación, roto solo por el tic-tac de un reloj de pared antiguo. Sentí que todo el peso de esos 70 años se cernía sobre mí, al borde de una decisión que cambiaría mi destino. Y en ese preciso instante, supe que el pasado no era un lugar al que pudiera volver, sino uno que debía enfrentar. Fue un atardecer cuando volví al modesto comedor donde crecí. Llamé a mi madre adoptiva por teléfono. Su voz, cansada y dulcificada por el cariño, sonó al otro lado. Le dije que necesitaba verla, que era urgente. Cuando llegué, la vi sentada junto a la ventana, la luz dorada acariciando su pelo. Los años habían marcado su rostro con arrugas profundas, pero sus ojos seguían vivos. Le entregué el sobre del laboratorio y el testamento. Observé cómo su mano temblorosa se posaba sobre los documentos. No lo entiendo, hija, murmuró ella, y su voz se quebró. Sentí un nudo en la garganta al verla rota de confusión. Mi padre adoptivo entró, con paso lento al comedor, apoyándose en su bastón. Su ceño fruncido delataba tanto miedo como rabia contenida. Le expliqué, con la voz entrecortada, que jamás fui su sangre, que me habían cambiado al nacer. El silencio estalló en un grito interior que no dejaba de retumbar. Mi madre sollozó, aferrándose al delantal que siempre usaba en la cocina. Mi padre apartó la mirada, susurrando un triste, como pudimos. Todos caímos en un mar de palabras interrumpidas, reproches y sollozos. Aquella noche, el comedor se convirtió en escenario de una verdad liberadora y devastadora. Al día siguiente, me senté frente a la cámara que Valeria había instalado en la esquina de la sala. El objetivo captaba mis manos temblorosas y el brillo de las velas que encendí para templar la atmósfera. Puse el testamento sobre la mesa de madera, acompañada de un maletín cerrado. Con cada respiración larga, notaba el peso de la herencia sobre mis hombros. Luego, tomé el maletín, lo abrí y vi fajos de billetes, perfectamente alineados. La matidez del metal de la maleta contrastaba con la calidez de mi piel. Sentí un estremecimiento al rozar el borde metálico con las yemas de los dedos. Coloqué los billetes ante la cámara para que el mundo contemplara mi recompensa silenciosa. Después, tomé la pluma del notario y me preparé para firmar. El papel crujió al deslizar mi firma, marcando el cierre de un ciclo de 70 años. Un segundo después, solté un suspiro tan profundo que me dolió el pecho. Mis lágrimas cayeron en el testamento, mezclándose con tinta y con historia. Valeria apagó la cámara y me abrazó con la ternura con la que cuida mis historias. Sentí, por primera vez en 7 décadas, que podía respirar sin culpa ni miedo. La sala entera pareció brillar con una luz nueva, más fría, pero liberadora. Cerré la maleta con un clic definitivo, y en ese sonido encontré mi propio renacer. Esa misma noche, el silencio volvió a inundar el apartamento con un peso diferente, como si las paredes respiraran conmigo un alivio nuevo. Me acomodé en el sillón con la maleta aún a mi lado, observando los billetes, alineados como testigos mudos. Sentí el frío de la habitación mezclarse con el calor que subía por mi pecho. El pulso aún me retumbaba en las sienes, y cada latido parecía preguntarme si todo lo que viví fue real. Valeria, cansada pero feliz, llevó 2 tazas de chocolate caliente. Lo bebí despacio, saboreando cada sorbo como si fuera un amuleto. Mi madre adoptiva llamó por teléfono, para saber cómo estaba. Le confesé que, a pesar de todo, la quería con todo mi ser. Ella lloró de alivio y de pena por mí, y yo prometí usar parte del dinero para cuidarla. Colgué y sentí que un hilo invisible conectaba mi pasado y mi presente. Esa noche dormí poco, pero la primera vez en años me sentí libre de un peso. Al amanecer, me levanté con la determinación de dar el primer paso hacia mi nueva vida. Encendí la estufa y puse agua a hervir para preparar el desayuno. El olor del café invadió el pequeño pasillo, trayendo recuerdos de infancia. Escribí en mi cuaderno una lista de prioridades. 1. Ayudar a mamá. 2. Renovar el departamento. 3. Buscar mi nombre real. Con cada palabra sentía como mi voz interna recuperaba fuerza. Mientras cocinaba tortillas, imaginé las manos de mi hija adultas ayudando en la cocina, como Valeria lo hacía conmigo. Pisadas firmes resonaron en la madera gastada del suelo. Decidí donar una parte de la herencia a la iglesia del vecindario que nos ayudó tanto tiempo atrás, y reservar otra para un viaje a Querétaro donde, dentro de poco, conocería a mis verdaderos parientes. En ese instante, supe que la justicia no solo llegaba en dólares, sino en la verdad que desembocaba en esperanza. Y, con el corazón en calma, encendí la cámara una vez más, para compartir este momento auténtico con quienes me escuchan. A la mañana siguiente empaqué una maleta pequeña con mis cosas más queridas,
mi cuaderno de notas, la vieja mantita bordada por mi madre, y una fotografía amarillenta de mi infancia junto a ellos. Salí a la calle con paso decidido, pese al temblor que aún sentía en las piernas. El sol quemaba el asfalto del barrio y levantaba motas de polvo grises. En la parada del autobús, respiré hondo, oliendo el humo mezclado con flores silvestres. La unidad llegó con el motor retumbando y el sonido metálico de las puertas. Me subí entre familias que volvían de la ciudad, sus maletas relucientes contrastando con la mía raída. Ojeé el paisaje, campos de agave puntiagudo, montañas lejanas y cielos infinitos. Cada kilómetro hacía latir mi corazón con la fuerza de quien espera un milagro. Recordé las historias de Querétaro, las callejuelas empedradas, las plazas donde rezan los ancianos y los cafés con aroma a canela. Levanté la vista y la ciudad apareció como un espejismo acogedor. Sentí que, al bajarme, estaría entrando en otro tiempo, el de mi verdad. En el vestíbulo de la Casa Garnica me recibió un hombre alto de barba canosa, con camisa de lino y un broche antiguo en la solapa. Sus ojos verdes brillaron al verme, y extendió la mano con orgullo y nervios. «Bienvenida, Aurora», dijo con voz grave y suave a la vez. Detrás de él, un pasillo amplio estaba adornado con retratos de antepasados vestidos de gala, sus miradas serias atrapando la luz del día. Entré temblorosa y sentí el fresco del mármol bajo mis pies descalzos. Una mujer de mediana edad, con gafas redondas y sonrisa vivaz, me abrazó con fuerza. «Soy Silvia, tu tía Teresa». Su perfume a jazmín llenó el aire con un toque hogareño. En la sala, una mesa larga de madera sostenía dulces típicos y flores frescas. La conversación comenzó con lágrimas, luego risas ahogadas y preguntas sobre mi vida, mis años de lucha y los sueños que dejé pendientes. Cada rostro mostraba rasgos que yo llevaba ocultos: la forma de mi nariz, la curva de mis labios, el matiz de mis manos. Sentí la calidez de pertenecer, sentí mis raíces crecer dentro de mí. Después del abrazo, me condujeron a un salón contiguo donde reposaban cajas viejas forradas en terciopelo. Allí, junto a fotografías en sepia, estaban las actas de nacimiento originales de la familia Garnica. Tocarlas fue como rozar un pasado olvidado, el papel áspero, las letras cuidadosamente escritas a mano. Silvia pasó las páginas con delicadeza y señaló mi partida de nacimiento verdadera, fechada apenas unas horas tras mi llegada al mundo. Noté que mi nombre de entonces estaba escrito con tinta azul pálida: Aurora Mercedes Garnica González. Un escalofrío recorrió mi espalda al ver mi firma infantil, tan diferente de la que ahora llevaba. Las arrugas de la tinta contrastaban con la blancura del folio, y cada palabra parecía cantar mi nombre real. Mis ojos se llenaron de lágrimas al comprender que esos documentos confirmaban mi identidad olvidada. La tía Teresa rozó mis manos en un gesto de protección, como si compartiera mi emoción. La sala quedó en silencio, apenas roto por el crujir del terciopelo al cerrar las cajas. Me sentí pequeña, diminuta, pero a la vez poderosa, con una historia propia y merecedora de ser contada. Guardé mis documentos falsos en la cartera, sintiendo que algo dentro de mí encajaba al fin. En mi mente resonaba la frase de mi abuela biológica: el ADN no miente. Afuera, el viento acariciaba los árboles del jardín, trayendo un susurro de bienvenida. Supe que, aunque mi infancia fue ajena, esos papeles me habían devuelto mi verdad. Esa tarde, la familia organizó una pequeña reunión. En el jardín trasero, donde las bugambilias colgaban en cascada sobre muros encalados. Servían mole y tamales envueltos en hojas de maíz, con arroz rojo y frijoles refritos. El aroma especiado llenó mis sentidos, recordándome las comidas sencillas de mi niñez adoptiva. Silvia vertió una copa de vino tinto para cada uno, y alzó la suya en un brindis solemne. Por Aurora, nuestra hija redescubierta, pronunció con voz emocionada. Levanté mi copa, temblando de gratitud, y brindé por cada lágrima que me trajo hasta aquí. Los sabores explotaron en mi boca: dulzura de pepita, picor suave de chile y la suavidad del maíz. Sentí calor en las mejillas y en el pecho, un calor distinto al de la pobreza, uno de pertenencia. Los primos pequeños correteaban entre las mesas, sus risas creando un eco de infancia pura. Mi corazón se llenó de esperanza al ver rostros que, por fin, me mostraban un lugar donde encajar. La tarde se deslizó entre conversaciones animadas y miradas cómplices. Cuando el sol comenzó a ocultarse, pintando el cielo de tonos naranjas, tomé la mano de Silvia y le dije: hoy siento que he regresado a casa. Ella sonrió, con lágrimas brillando en sus ojos, y me apretó la mano con fuerza. En ese abrazo entendí que la verdadera riqueza no está en el dinero, sino en las raíces que nos sostienen. Sentí el crujir de las vigas antiguas bajo mis pies al subir al estudio aquella noche. La familia había dejado el jardín y el eco de la tarde aún vibraba en el aire. Encendí una lamparita de aceite que desprendía un aroma dulce a cera quemada. Allí, sobre un escritorio de caoba,
Reposaban objetos centenarios, un reloj de bolsillo detenido, cartas amarillentas. La tía Teresa me contó historias de mis abuelos, como don Salvador luchó por levantar una hacienda tras la Revolución. Su voz era suave, como quien acaricia un recuerdo para no romperlo. Observé una fotografía donde se veía al abuelo de pie, con sombrero de ala ancha y mirada firme. Le pregunté a Silvia por qué. Aquel legado permaneció oculto tantos años. Ella bajó la tapa del álbum y explicó que el miedo a la codicia había sellado palabras en un cajón. La noche avanzó mientras escuchaba relatos de fiestas en salones largos y bailes bajo la luz de arañas. En mi mente se mezclaban las melodías de aquella época con el murmullo de mis propios pensamientos. Me senté frente a la ventana y vi la luna reflejada en el patio empedrado. Sentí un nudo en la garganta al comprender el peso de aquel silencio impuesto. Al volver la mirada al grupo, vi cómo cada rostro llevaba un trozo de mi historia en sus ojos. Comprendí que mi verdad había permanecido latente, aguardando el momento exacto de renacer. Cerré los párpados un instante, dejando que la brisa nocturna me cantara al oído. Al despertar a la mañana siguiente, el sol se colaba por entre las cortinas de encaje. Aún con el cansancio de la velada, sentí una especie de paz que no había conocido. Bajé las escaleras y encontré a la tía Teresa, preparando un café humeante en la cocina. El aroma a granos tostados llenó el espacio con una calidez maternal. Silvia llegó con un plato de conchas recién horneadas, cuya superficie crujía al tacto. Nos sentamos las tres alrededor de una mesa redonda, cuyas patas estaban talladas con motivos florales. Cada sorbo de café traía consigo el eco de promesas antiguas y futuras. Hablamos de mis planes, invertir en un pequeño refugio para mujeres en situación de vulnerabilidad. Al decirlo en voz alta, sentí el peso de la herencia transformarse en responsabilidad. Sacudí la cabeza y recordé a mi madre adoptiva, viviendo con austeridad en mi modesto apartamento. Saqué el teléfono y marqué su número con el pulso aún tembloroso. Su voz al otro lado sonó aliviada al escucharme. «Mi niña, ¿cómo estás? Te extraño». Me invadió la culpa y, a la vez, la gratitud por tener dos familias que me aman. Prometí visitarla pronto y asegurarme de que viviera con dignidad y comodidad. Colgué el teléfono y apreté mis puños, sintiendo que mi futuro se dibujaba con esperanza. En ese instante, comprendí que la herencia era más que dinero, era la llave para tejer dos hogares en uno. Con el café aún humeante y el crujir de las conchas en mis dedos, sentí el vértigo de tantas emociones juntas. Recordé el rostro de mi madre adoptiva, su cariño incondicional pese a no ser mi sangre. Pensé en el refugio que quería abrir, un lugar con camas limpias, libros y abrazos para mujeres que, como yo, habían sufrido en silencio. Vi en la mirada de Teresa y Silvia la certeza de que no caminaría sola en este proyecto. Sin embargo, una parte de mí latía con miedo. ¿Sería capaz de enfrentar el juicio de quienes me rodean? Me pregunté si los murmullos en el pueblo no llegarían a ensombrecer mi nombre nuevo. Sentí culpa por apartarme de la rutina humilde que siempre me enseñó a valorar cada peso ganado. Pero también descubrí una fuerza renovada, mi ADN me otorgaba derechos y responsabilidades. Con voz suave, compartí con ellas mi plan de usar la herencia para empoderar a otras mujeres. El silencio que siguió no fue de duda, sino de profundo respeto. Supe que aquel dinero podía transformar vidas, comenzando por la mía. Apoyé las manos en la mesa, respiré y miré al jardín iluminado por el sol de la mañana. El murmullo de las hojas me susurró que era hora de dar el siguiente paso. Y, con el corazón firme, di la señal para levantarnos todas juntas. Esa tarde regresé al pueblo donde creció mi madre biológica, sin saber aún quiénes eran mis parientes directos. Caminé por calles polvorientas, preguntando por familias Garnica en cada esquina. Un anciano en la plaza central me señaló un portal. Ahí vive la tía Marta, la más sabida de la familia. Mi voz sonó extraña al decir mi apellido verdadero, pero en sus ojos vi reconocimiento. Marta me recibió con un abrazo abrumador y lágrimas que trazaron surcos en su rostro curtido. Su cocina olía a pan recién horneado y a hierbas que colgaban, secándose junto a la ventana. Me ofreció asiento en una silla baja, junto a un horno de barro que aún conservaba cenizas. «Eres la nieta perdida de papá Salvador», me explicó entre sollozos contenidos. Su voz temblaba al narrar cómo él sospechó algo extraño en la clínica rural de Colima. Marta confesó que guardó aquel secreto en cartas que ahora me entregó, 2 cuartillas amarillentas. Al leerlas, descubrí confesiones de mi abuela biológica, su dolor, su rabia y su amor inconmensurable. Cada palabra de aquellas hojas resonó en mi pecho como un eco de siglos. Comprendí que aquella familia me esperaba desde siempre, incluso antes de nacer. Y supe que, finalmente, mi historia se había reencontrado con sus raíces verdaderas. La tarde que pasé leyendo las cartas de mi abuela biológica, sentí que cada frase abría puertas en mi memoria y en mi alma.
Palabras cargadas de dolor contenían también un amor inmenso, y al recorrerlas con los dedos temblorosos, comprendí el precio de la verdad que ahora sostenía. Aquellas cuartillas hablaban de noches sin dormir, de promesas rotas y de un anhelo profundo de justicia. La letra apretada dibujaba silencios y lágrimas secas que nunca llegaron a fluir. Cerré los ojos y recordé mi infancia de pobreza, las facturas que temblaban en mis manos, y entendí que mi fuerza nació en esa doble vida. Alzando la vista, vi el jardín lleno de bugambilias, y sentí como ese color vibrante me invitaba a renacer. En silencio juré honrar cada palabra escrita, convirtiendo el dolor en un canto de libertad. Con el testamento firmado y mi verdad confirmada, decidí dar el primer paso para fundar mi refugio. Comencé visitando organizaciones locales, presentando mi historia como carta de presentación. Algunas mujeres escuchaban con escepticismo, otras veían en mí un faro de esperanza. Tuve que enfrentar trámites burocráticos interminables, papeles sellados y oficinas abarrotadas de promesas vacías. Pero cada no se convirtió en impulso, y cada conversación me acercó a mi meta. Encontré un local pequeño en una calle tranquila, con ventanas amplias y un patio para abrazos al aire libre. Pinté las paredes de blanco, simbolizando un nuevo comienzo, y colgué cortinas de colores suaves que regaló Teresa. Cada paso construía puentes entre mi pasado y mi futuro. Comencé a reunirme cada semana con un grupo de mujeres que habían sufrido soledad y violencia, en una sala prestada de la parroquia. Al principio éramos pocas, 3 rostros cansados, con ojos llenos de desconfianza. Pero poco a poco se sumaron madres solas, trabajadoras informales y jóvenes sin hogar. Traían bolsos modestos, historias pesadas y ganas de creer de nuevo. Yo les ofrecía un café caliente, pan dulce y un espacio libre de juicio. Compartíamos secretos de vida y de miedo, y en cada confesión brotaba una chispa de alivio. Organizábamos talleres de costura, charlas sobre derechos y círculos de palabra. A veces las risas se colaban por las ventanas cuando cosíamos cojines de colores. Otras, el llanto colectivo nos recordaba la fuerza que nace del dolor compartido. Teresa y Silvia donaron mantas, ropa y libros para nuestra pequeña biblioteca. Valeria se ocupó de la comunicación en redes, contando nuestra historia a quien quisiera escuchar. Recibimos donaciones de gente anónima que creyó en nuestra causa. Cada noche revisaba los correos y le sonreía al ver la solidaridad crecer. Sentí orgullo al comprobar que mi herencia había reavivado algo más que mi vida. Y entendí que el refugio era un puente entre mujeres que se sostenían unas a otras. Con cada historia, mi refugio cobraba vida. En una de aquellas mañanas, la radio local me invitó a una entrevista para contar nuestra labor. Entré al estudio con el corazón acelerado, preguntándome si mi voz temblaría en el micrófono. La locutora me recibió con amabilidad y me habló de la importancia de visibilizar el dolor silenciado. Al sonar mi nombre al aire, sentí un cosquilleo de responsabilidad y vértigo. Hablé de mi infancia, de la pobreza, del ADN que me devolvió mi verdad y de cómo convertí el dolor en acción. Conté cómo cada mujer que llegó al refugio se convirtió en un testigo vivo de resiliencia. Escuché mis palabras repitiéndose en altavoces, y comprendí que mi historia resonaba más allá de aquel espacio. La comunidad respondió con llamadas, mensajes y solicitudes de voluntariado. Una vecina ofreció su salón para talleres de danza, un profesor donó sus clases de alfabetización. Sentí gratitud por cada gesto, por cada mano tendida sin esperar nada a cambio. Salí del estudio con un sobre lleno de fondos que me entregaron al final de la grabación. El sol de la tarde me recibió como un abrazo cálido mientras caminaba hacia el refugio. Dentro, las ventanas reflejaban mi figura y la de todas las que estaban ahí, esperando. Me acerqué al mural donde habíamos pintado frases de esperanza y añadí la mía: si juntas podemos, juntas sanamos. Y supe que aquel día mi vida ya no sería la misma, había encontrado mi propósito. Una noche, una de las mujeres llegó al refugio con la mirada clavada en el suelo, temblando y aferrada a un puñado de llaves oxidadas. Me contó que su pareja la había buscado de madrugada, gritando insultos y amenazas junto a la ventana. El refugio, con sus luces cálidas y puertas silenciosas, se convirtió en su único puerto de paz en aquel instante. La abracé contra mi pecho, sintiendo su cuerpo encogido como un pájaro herido. Le ofrecí palabras que nacían del corazón, recordándole que no estaba sola, que éramos un solo latido compartido. El resto del grupo se unió, formando un círculo de contención, tomándonos de las manos y murmurando oraciones de fuerza. Aquella madrugada, las paredes del refugio resonaron con susurros de esperanza, y en el silencio pude percibir cómo juntas reconstruíamos el sentido de familia. Al amanecer, el silencio fue reemplazado por el canto de los pájaros en los árboles frente al refugio. Me asomé a la ventana con la mirada tranquila y el corazón agradecido. Pensé en quién era Aurora hace unas semanas y en quién me siento ahora, una mujer con raíces reencontradas y una misión clara por cumplir.
Guardé las llaves de mi historia en la memoria, pero las compartí con cada amiga rescatada de la oscuridad. Supe que mi identidad no se reduce a un apellido sino a los lazos que tejí durante este viaje. Cerrar los ciclos de mi vida no significó olvidarlos, sino honrarlos con cada paso hacia adelante. Al mirar mi reflejo en la ventana, vi a la misma niña abandonada y a la mujer fuerte que emergió del dolor. Y supe, con una certeza profunda, que mi ADN no solo decía quién fui, sino hacia dónde me dirigía. Con cada amanecer, el refugio cobraba vida propia. El aroma del café recién molido se mezclaba con el de las flores en el patio, y los pasillos resonaban con conversaciones que iban del miedo a la esperanza. Aquella mañana descubrí una pequeña huerta comunitaria tras el edificio, con tomates y hierbas que crecían entre macetas pintadas por nosotras mismas. Decidí convertirla en un proyecto de terapia, enseñar a cultivar y cosechar para nutrir cuerpo y alma. Invité a las mujeres a plantar semillas de girasol, simbolizando el renacer y la búsqueda constante de la luz. Las vi arrodillarse en la tierra, manos cubiertas de tierra y miradas concentradas, encontrando en cada brote una metáfora de su propia resiliencia. Entre risas y murmullo de hojas, compartimos anécdotas de infancia, y cada semilla germinada se celebró con un brindis de agua fresca. El eco de ese gesto se sintió en mis entrañas. Éramos creadoras de vida, transformando espacios y corazones. Al caer la tarde, el huerto brillaba con brotes verdes, y en mi pecho latía un orgullo silencioso por ese oasis que crecía con nosotras. Esa misma tarde, recibí una llamada inesperada de la familia adoptiva. Mi madre, con voz trémula, preguntó cómo estaba mi vida tras la herencia. Le expliqué el refugio, la huerta, las historias compartidas en cada rincón. Ella soltó un sollozo de alivio y me dijo que siempre había sabido que algo grande me esperaba. Sentí un nudo en la garganta al escucharla, recordando noches de consuelo y arrullos en la cocina de adobe. Le prometí volver con recursos para asegurar que tuviera una vida digna, y en su silencio escuché gratitud y orgullo. Colgué y me abracé a mí misma, comprendiendo que ahora tejía puentes entre dos familias que me amaban de formas distintas. Recorrí el pasillo del refugio con paso firme, viendo en cada puerta una historia de coraje y libertad. Al llegar al final, me detuve frente al mural donde las bugambilias simbolizaban nuestro florecer. Tomé un pincel y escribí, de la raíz al cielo, juntas somos invencibles. Sentí que ese trazo unía el pasado y el futuro en una misma línea de fortaleza. Y supe que, aunque mi vida comenzara en un intercambio injusto, había logrado darle a mi ADN un nuevo significado, el de la solidaridad hermana. Aquella noche, cuando las velas del refugio se apagaron, me senté en el umbral de la puerta principal. El aire nocturno traía el canto lejano de grillos y el murmullo pausado de la ciudad dormida. Levanté la vista hacia las estrellas, preguntándome si ellas también escuchaban nuestras historias. Pensé en mi yo de 7 décadas atrás, frágil y confundida, y en la mujer fuerte que ahora soy. Sentí un cosquilleo en la nuca, como si algo, o alguien, aplaudiera en silencio mi recorrido. Recordé los billetes en la maleta, símbolo frío de una riqueza que en verdad no compró mi reconstrucción. Supe que mi tesoro real eran las redes de apoyo que tejí con cada palabra compartida. Me recosté contra la madera de la puerta, dejando que la brisa jugara con mi cabello. Cerré los ojos y dejé que mis pensamientos fluyeran sin miedo, tristeza, gratitud, esperanza. Al abrir el cuaderno de notas, garabateé un poema breve sobre renacer en comunidad. Cada línea era un canto a quienes se atrevieron a levantarse conmigo. Firmé con mi puño y letra, Aurora Mercedes Garnica, y guardé el cuaderno junto al llavero del refugio. Antes de entrar, miré una vez más el cielo oscuro, prometiendo no olvidar nunca mis raíces. Luego, di un último suspiro profundo y crucé el umbral con paso decidido. A la mañana siguiente, el refugio despertó con risas y cantos de pájaros en la puerta. Las mujeres comenzaron el día con un ejercicio de yoga suave en el patio, estirando cuerpo y mente. Yo les observaba con ternura desde la ventana de la cocina, preparando un desayuno de avena y frutas. Las ollas cantaban un electrodoméstico improvisado sobre ladrillos y tablas de madera. Al servir los tazones humeantes, vi en sus ojos el reflejo de mi propio camino. Compartimos el alimento en mesas largas, entre susurros de planes y sonrisas cómplices. Hablamos de talleres futuros, artes plásticas, escritura terapéutica, música para el alma. Cada propuesta brotaba con la fuerza de quien encontró voz tras un largo silencio. Mi cuaderno de proyectos reposaba abierto en el banco de la entrada, lleno de ideas por crecer. Sentí un latido de orgullo al recorrer cada palabra escrita con ilusión y cuidado. Decidí que ese día, al final, haría una transmisión en vivo para abrir las puertas a más donantes. Preparé el móvil sobre un trípode casero y me aseguré de que el logo del refugio quedara visible. Con un gesto suave, encendí la cámara y deseé que el mundo viera más allá de mi historia personal. Y al pulsar, transmitir,
Sentí que mi voz se convertía en eco de todas las mujeres que aquí hallaron refugio. Fue en ese instante, frente al reflejo de mi propia imagen, que entendí, mi vida, por fin, había cobrado un sentido profundo. El chat de la transmisión explotó en mensajes de apoyo y corazones virtuales mientras hablaba con voz temblorosa y firme a la vez. Vi comentarios de mujeres que decían haber llorado con mi historia y de otras que querían visitar el refugio. Un donante anónimo ofreció financiar el alquiler de una furgoneta para transportar donaciones de alimentos. Recibí fotos de paquetes de ropa, juguetes y libros escolares llegados desde distintos puntos del país. Sentí que cada me gusta y cada comentario se convertían en un abrazo colectivo. Las llamadas de gratitud llegaron después de apagar la cámara. Una joven me contó que creyó rendirse y ahora tenía fuerzas para seguir luchando. Otra mujer llamó para ofrecer sus servicios como abogada pro bono. Suspiré y apoyé la mejilla en la palma de la mano, conmovida de ver tanta solidaridad. Valeria me mostró un correo con una oferta de voluntariado internacional. Cerré los ojos y visualicé cómo crecía nuestra red de apoyo más allá de las fronteras. En mi cuaderno dibujé un mapa con flechas señalando cada nueva sede posible. Supe en ese instante que la voz que nació rota en aquel hospital rural había encontrado eco en cientos de corazones deseosos de cambiar el mundo. Y, con el hormigueo del orgullo en la piel, escribí al final de la página: juntas, tejemos un manto de esperanza que no conoce límites. Al día siguiente, las mañanas ya no eran rutina, cada paso me recordaba la misión. Recibí una llamada de la alcaldía local ofreciendo colaborar con campañas de sensibilización. Acepté sin dudar y prometí organizar charlas en escuelas y centros comunitarios. Mientras tanto, revisé el calendario de talleres y reservé un espacio para música terapéutica. Mis dedos repasaron las notas de una canción que compuse en la adolescencia. Una letra sencilla sobre renacer que resonaba con cada historia del refugio. Quise ensayar con Valeria en el patio bajo la luz del sol de la tarde. Nos sentamos en una banca, guitarra en mano, y entonamos acordes improvisados. Sus ojos brillaban de orgullo y compadreo, como si compartiéramos un secreto antiguo. El sonido se mezcló con el canto de los pájaros, creando una armonía inesperada. Después del ensayo, sentí un dolor agudo en la planta del pie derecho. Me quité el zapato y noté una ampolla, recuerdo de tantas caminatas por mi pasado. Me reí al ver la herida, signo tangible de mi recorrido de pobreza y de esperanza. Guardé el pie en alto mientras bebía agua fresca, reflexionando sobre mi viaje. Pensé en lo lejos que había llegado desde aquella mañana en que abrí el sobre. Y supe que, a pesar del dolor ocasional, nada apagaría la llama que ahora llevaba dentro. Un par de días después, me preparé para mi primera charla en la escuela primaria de la colonia. El aula estaba llena de niñas curiosas y maestros atentos. Llevé fotos del refugio y recortes de periódicos que contaban nuestra labor. Hablé de mi infancia humilde, de la factura de luz vencida y del sobre que cambió mi destino. Les expliqué cómo un test de ADN me devolvió la verdad olvidada y me impulsó a ayudar a otras. Vi ojos muy abiertos cuando mencioné los $3,2 millones escondidos en un testamento. Pero luego conté que lo más valioso no era el dinero, sino el lazo de solidaridad que tejimos. Les mostré imágenes de la huerta donde sembramos girasoles y cosechamos esperanza. Las niñas preguntaron si podían llevar semillas a casa, y yo prometí entregarles paquetes. Al final, aplaudieron con entusiasmo y varias maestras vinieron a saludarme. La directora me abrazó y dijo: gracias por enseñarnos con tu ejemplo. Salí del salón con el corazón henchido de orgullo y la voz un poco ronca. Afuera, Valeria me esperaba con agua y sonrisas cómplices. Supe, en ese instante, que mis palabras habían sembrado algo más que flores. Esa noche, cerré el día revisando mensajes en mi teléfono, invitaciones a conferencias, agradecimientos de vecinos y propuestas de colaboración. Sentada en el sillón, encendí una vela y dejé que su llama titilara como mis emociones. Recordé el gancho inicial, mi ADN no coincidía, y pensé en cuántas verdades calladas esperan luz. Escribí un nuevo post para las redes del refugio: busquen su verdad. El ADN no miente. Comparte tu historia y únete a nuestra causa. Al publicar, sentí el zumbido de la conexión inmediata: me gusta, compartir, comentar. Imaginé esa frase viajando en bits, tocando vidas que aún duermen en el silencio. Apagué la luz y miré el reflejo de mi rostro en la ventana, una mujer que nació en el polvo y floreció en comunidad. Sonreí y susurré: esto es solo el comienzo. Luego, cerré los ojos con la certeza de quien ha encontrado su lugar en la historia.